Pues bueno, liderazgo en femenino, Xavi, espero que traigas bastantes ejemplares porque yo creo que Yo he ido repartiendo, hoy sí. ya, Luego sí, todo tengo repartir. un ejemplar para todos y cada uno de los que hayan venido hoy aquí. ¿Vale? Pues quedamos abiertos, Xavi, a comentarios y Alex, por favor. Claro La, que nos la, puedes la ayudar. fila La cero. fila cero, Yo exactamente. Aquí romperé está. el hielo porque siempre tiene que haber alguien que lo rompa porque cuesta. Por lo menos la primera pregunta. Bueno, en primer lugar, felicitaros. Felicitarte, Xavi, por este libro que es realmente innovador. Innovador y totalmente disruptivo, porque desde luego no existe ninguno. Yo diría que casi es un libro de cabecera. Entonces, no, lo digo desde la emoción, porque eso es un libro de emociones. Es un libro que realmente, como tú muy bien dices, siempre, en todos, y lo hemos dicho muchas veces contigo, esto no va de sexo, va de talento. Toda la conferencia que habéis hecho, bueno, conferencia no diría así, la entrevista que habéis hecho, Ivonne, también felicitarte. Esto ha sido una masterclass de emociones, ¿no? Entonces, yo te preguntaría, y luego a ti, Ivonne, pero bueno, daremos paso también al resto de contertulios, un tema que tú has tocado y que ha sido casi al final, ¿no? Es verdad de que en las empresas, y quizás esto sea motivado por no sé si por la pandemia o por qué, o porque el cambio generacional, antiguamente, se hablaba de fidelizar el empleado y fidelizarlo 30 años en una empresa o 40. Hoy en día esto es ciencia ficción, imposible. Pero no solamente esto, sino es que entre generaciones no se habla hoy en día, ¿eh? Antiguamente, gente de 30, 50 años, pues, oye, colaboraban y veían que remaban todos de la misma dirección. Hoy en día esto no funciona así. Es más, yo pienso que, no sé si es un problema de generaciones, pero sobre todo la juventud no está implicada como se implicaba antes la gente. ¿Por qué crees que pasa esto? Y ya no es un tema de emociones, que como muy bien dices, de liderazgo femenino, es un tema ya vamos, no sé si es cultural, casi. Bueno, esto de que no pasa depende de cómo lideres y gestiones. Mm, Yo tengo el honor de decir que tienes detrás a Víctor Callejero, que lo cogí de becario hace 22 años y sigue conmigo. mm, Por lo tanto, y muy orgulloso de reconocer que el alumno ha superado al maestro. Y eso lo digo ujú. siempre en boca. Depende de cómo gestiones. Sí que es verdad de que hoy en día los entornos son mucho más volátiles y la gente normalmente no recala en una empresa y quiere crecer verticalmente dentro de la organización. Somos muy inquietos y nos gustan experiencias nuevas, ¿no? Y mayoritariamente, eh, de alguna manera, yo no digo que seamos, o que la gente joven sea culo veo, culo deseo, ¿sí? Pero sí que es verdad de que hay una cosa que denoto en la sociedad, que ya no en las empresas, que es el cortoplacismo. El Internet ha venido para revolucionar el mundo. Y evidentemente la cantidad de oferta que hay es mucho mayor. Digamos que no buscan un trabajo, buscan experiencias. Igual que cuando tú te vas a un restaurante, ¿vale? Bueno, puedes ir a un fast food para salir del paso rápido porque tengo hambre, o tú vas a un restaurante. Y a un restaurante tú puedes ir de dos maneras diferentes, llenar la panza o a una experiencia gastronómica. Y lo que busca la gente son experiencias. La gracia es tener alternativas para poderles dar, no solo de crecimiento vertical, sino horizontal. A mí me gusta mucho el modelo Nubank, por ejemplo, donde para poder escalar tienes que haber pasado por todas las secciones de la empresa. Tú no puedes pasar y promocionarte por más talento que tengas si no has pasado y has visto todas las diferentes realidades. Pues es una manera de promoción interna, es una promoción de conocimiento. Por lo tanto, los entornos han cambiado y la clave está por adaptarnos a los tiempos cambiantes. No sé si con esto Sí, sí, contesto tu tema. totalmente. Bueno, yo me voy a subir a lo que comenta Xavi respecto al tema de experiencias. Algo que yo creo que pasa con el tema de las generaciones es, digamos, todos de alguna manera buscamos algo dentro de la propia organización y lo que ha pasado con las generaciones es que hay ciertos matices, ¿no? La tecnología es un gran impulsor, pero yo, por ejemplo, me siento en estas encuestas con colaboradores de diferentes edades
y le digo a alguien, ¿qué es para ti el compromiso? ¿Qué te motiva? ¿Cómo te quedarías aquí? ¿No? ¿Te interesa quedarte en la empresa y por qué te quedarías? Y entonces alguien de una generación con poca trayectoria, recién salió de la escuela, dice, sí, pero lo que me interesaría es que cuando me dan una retroalimentación, no me regañen todo el tiempo. O sea, eso es como que me va a citar el jefe para decirme, esto está mal, esto está mal, esto está mal, está mal. ¿Qué buscamos de fondo todos en la empresa? Una retroalimentación, sentirnos bien, que no, que haya correspondencia. Entonces, creo que hemos cambiado un poco el sentir, hablando de las emociones. ¿Qué te dice hoy un joven? Yo en este lugar no siento que haya diversidad. ¿Por qué sientes que no hay diversidad? Porque son violentos laboralmente. ¿Qué es para ti violencia laboral? Que no tengan un plan de equidad, que no hablen el lenguaje binario, que no hagan ¿no? Este tipo de cosas que son tan disruptivas, porque luego le preguntamos a un líder y dice, a ver, ¿de qué me hablas? Aquí solo de mucho mayor trayectoria, un baby boomer quizá, y te dice, yo aquí el único lenguaje que conozco es el de resultados, no el lenguaje de esto, el lenguaje, no. Entonces, creo que el punto al que quiero llegar es, todos vamos transversalmente a estar movidos por una intención de querernos quedar en la empresa por algún lugar. Hay que tratar de entender un poco este nuevo lenguaje y estas nuevas motivaciones, lo cual te pone a correr un poco, ¿no? O como empresa. Hoy hay líderes, casi el 73% de los líderes que están en la etapa de generación X y baby boomer, me responde Ivonne, lo que se hizo de bienestar ya está hecho. Vamos bien, ya avanzamos, porque tenemos prácticas de salud mental, de pausas activas, de salud física, pero traes a la generación de abajo que te está diciendo, a ver, cuidado, bienestar para mí es un espectro más amplio y más holístico que lo que se puede considerar. Entonces, la recomendación siempre para los líderes es, deja un poquito tu página en blanco, no cierres el capítulo tan rápido, hay que escuchar un poco más para entender cómo podemos lograr el compromiso de estas otras generaciones. Te van a estar pidiendo lo mismo, pero en un lenguaje diferente. Sí, sí. Yo te voy a hacer una otra pregunta y ya no dejo paso al resto de colegas. Lo dices en el libro, en el apartado tuyo. Quiero compartir con vosotros una frase tuya. Tenemos que promover en el seno de cada empresa el desafío a los estereotipos de género. Eso lo cuentas tú en el libro. Sí, sí, porque me ¿Es parece así? que una parte fundamental que puede empezar con la comunicación y terminar con la forma de la cultura tiene que ver con la institucionalización de los sesgos y de los estereotipos. Por supuesto, ahí están y nos juegan mucho en contra en términos de movernos con mucha mayor agilidad para entender esta diversidad generacional que se nos pide, para entender el concepto de equidad o igualdad de una manera diferente. Entonces sí me parece que hay que estar retando continuamente, estar desafiando esos estereotipos pues tan establecidos, ¿no? Este síndrome también donde, bueno, hemos hecho las cosas de esta manera y nos ha dado resultado, ¿por qué tendríamos que sacudirle un poco? Bueno, pues hay que sacudirle porque hay otras necesidades, porque la competencia organizacional es muy fuerte. Una empresa con la que yo trabajo continuamente y que me gusta mucho, una consultora que es en México, es la división CATSA, pero forma parte de KPMG, me dice, yo a veces le pregunto aquí a los jóvenes, ¿cuánto es un tiempo necesario para ganar experiencia y quedarte? Y me dicen que 9 meses. Quiere decir que voy a tener que buscar y rebuscar y rebuscar en un segmento complicado como es el de la tecnología. Entonces, si yo no me levanto cada cuando y le sacudo un poquito a este sesgo que tengo sobre qué edad es la necesaria para tomar una responsabilidad. Es una pregunta, Sí, sí. siempre, a mí me detienen porque tengo 8 años de haber salido de la carrera. Me voy a otra compañía que me va a dar la posibilidad de decidir, aunque sea sobre algo pequeñito, pero me voy a ir. Entonces, el ejemplo de esta empresa me sirve para decir, creo que de vez en vez te tienes que detener, mirar el ombligo y cuestionar
esos sesgos que están tan institucionalizados en la forma de hablar, de comunicar, de delegar la responsabilidad a alguien, porque te va a ayudar a que este fenómeno de la rotación y de que te cambien por una cantidad pequeñita, pero que te vayan a un lugar donde entienden esa emoción o esa necesidad, pues no suceda. Bueno, gracias a los dos y doy paso al resto de Ernesto, contertulios. Mira, yo, sube un poco la voz porque si no, no nos escucharán, que tenemos yo mucha gente. hace 20 años empecé a medir, porque la primera cosa que como viejo consultor, porque uno es viejo por edad, pero por consultor, llevo más de 50 años en el tema, y empezamos a medir porque se me ocurrió un buen día encontrar por qué habían dos modelos de retribución entre hombres y mujeres. Y he llegado a algunas conclusiones. Y la primera cosa es de que no es un tema, como bien dijo Alexander, de sexo o no, sino de personas. Y lo de liderar en femenino yo lo pondría liderar en personas. Es decir, el día que consigamos ser todos un poco más personas, todos y todas, un poco más personas, dejaremos de entrar en esta guerra feminicista. Pero no es liderazgo femenino, es en femenino, sí, desde pero, la inclusión, desde la emoción. Xavi, yo te digo que como viejo del lugar, lo miro más desde el punto de vista de que en 20 años hemos podido medir y este año hemos presentado la 20ª edición del informe del talento femenino y en él, sobre todo lo que hemos visto es de que hay modelos diferentes, es decir, el talento femenino yo creo que es una mezquindad y una mediocridad empresarial. Te doy el micro, compartimos tú y yo el micro, Sí. porque si no, no se te oirá. Básicamente, bueno, es que no sé si se oye mucho más. No se oye en la sala. No, más bien es en la grabación. Pero ahorita si no yo aquí hago un... Bueno, intentaré hablar más alto, porque pasa es de que uno es bajito y encima hablar alto. Pero ponte el micro, si no. Me pongo el micro, pero de todas formas no creo que vaya a cantar ninguna saeta, ya que nos estamos acercando a Semana Santa. Bueno, el tema es de que posiblemente, desde el punto de vista genérico, hombres y mujeres, a Dios gracias, somos bien diferentes. Y esto hace que tengamos también objetivos diferentes. Es decir, yo que he tenido habitualmente más mujeres que hombres en la organización y que creo que el futuro de mi organización, que la he hecho lo más pequeña posible para no tener problemas de continuidad, será una mujer quien lo continuará. Pero no porque tenga nada en contra de los hombres, sino porque posiblemente creo que es mucho mejor y más positivo para las organizaciones, menos testosterona y más endorfinas. Es decir, menos fuerza bruta, y esto lo he vivido a lo largo de toda una serie de experiencias profesionales. Yo recuerdo en New York que era la leche, pero la leche era increíble, era de un machismo que ahora a cualquiera de nosotros aquí nos daría vergüenza. ¿Cuántos años hace de esto? Hace 40. Hace 40, pero no ha cambiado tanto, ¿eh? Porque si no, fíjate el gran líder que tiene. Ojo, que no entro en política. Simplemente digo que una constatación de hechos es de que es más testosterona que no, pero no más. No es tema de
dialogar o de encontrar las mejores soluciones. Y lo que sí que me he encontrado ha sido que en el talento femenino han valorado muchos más otros temas, que es la flexibilidad horaria, que es ridículo, el presencialismo no consigue prácticamente nada, simplemente horas de calentar la silla. Pero sobre todo, un punto que yo creo en mi reflexión que hago a lo largo de estos 20 años, que lo que sí que es muy importante es marcar objetivos. Pero aquí las organizaciones, aquí, allá y acuallá, todas tienen un miedo horrible a marcar objetivos, porque no saben, porque tienen miedo. Es el miedo escénico, es el miedo de que me voy a equivocar, es el miedo a no saber controlar y dirigir y de alguna forma rectificar los errores. No por lo que tú decías antes de el tema de que el miedo, no. El junior, y yo pasé de junior a senior, gerente, etcétera, en una multinacional, ahora son 4, entonces eran 8 grandes. De una de estas 4 grandes, que todavía sigue tal, es el miedo que te puedan, que esté tan vinculado al tema de tu carrera profesional depende de cómo o quién tengas que te oriente adecuadamente de los fallos que has podido cometer a lo largo de cada 6 meses teníamos la evaluación de la cumpliment, evaluación del desempeño. Es decir, pero que si consigues que la gente joven, tanto ellos como ellas, acepten el que van a tener una evaluación permanente para la mejora, que no para la represión, no para el que te vas a quedar estancado o no. Esto hace que en vez de ser unas herramientas restrictivas, sean constructivas y que apoyen el desarrollo profesional de las personas. Esto a lo largo de 20 años y tal, lo he podido ir viendo en el informe que está en nuestra página web y que os lo podéis bajar perfectamente, y si no me lo pedís y os lo hago llegar. Y además aquí lo tienen en la web de ADA, lo tienen, y curiosamente para la buena marcha, el talento femenino está mucho más preparado y mejor orientado que no el masculino, curiosamente. O sea, sería... No, a mí me gustaría hacer una matización, bueno, una observación más que una matización. Tú has dicho algo muy importante. Has dicho, ostras, la conciliación familiar, ¿no? Eso me recuerda que Fátima, hasta la saciedad, siempre me dice, mujeres, doble presencia, triple presencia, es decir, cuidado de hijos y ascendentes y descendentes, ¿no? Sí. Te voy a dar un dato cuanto menos curioso. En las empresas lideradas por mujeres, resultado del estudio de investigación, la conciliación de los hombres es mucho mayor, ¿sí?, que en las empresas lideradas por hombres. Es decir, en las empresas lideradas por mujeres, el hombre se atreve perfectamente, con mucha más frescura, con mucha más soltura, pedir, oye, me cojo la tarde libre para ir a llevar a, yo qué sé, a mi crío al endocrino, o para ir a actividades extraescolares. No como excepción, no como excepción. Mi mujer no puede ir y, oye, me toca ir a mí. No, desde el convencimiento. Lo que decíamos, la gestión desde el convencimiento, ostras, es mucho más profunda que la gestión por resignación. Por tanto, las empresas lideradas por mujeres, los hombres, quedaros con el dato,
concilian mucho más y mejor. Pero si objetivizamos la actividad, la norma, perdón, la actividad en una organización mediante la fijación de objetivos, ahí los objetivos no tienen género. Ya está claro. Y es cuestión evidentemente, indexar todo a KPIs y tenerlos bien perfilados, evidentemente me asegurará detección a tiempo para corregir el tiro. Y esto también es una de las cosas que hasta la saciedad, ¿no? En las evaluaciones del desempeño, Fátima está continuamente encima nuestro. Ostras, KPIs de medición bien perfilados y evidentemente no desde el reproche, sino desde la objetividad, ¿no? Desde la emulsión integradora, ¿no? Eso es clave. Y lo que siempre ocurre en las grandes organizaciones, sobre todo en las patronales, en las cuales he tenido alguna que otra actuación, es el tema de la productividad. Claro. Yo he intentado convencer a quien haya querido escucharme de que la incorporación del talento femenino elevaría de manera significativa la productividad. ¿Tú crees que me han hecho el más mínimo caso? Más bien. Tendremos que esto da objeto a otra ponencia. Claro, vamos cortos de tiempo, Amanda. Sí. Y Manel también quería hacer dos últimas preguntas y abrimos un par de preguntas al auditorio. Yo te quería preguntar, Xavi, aquí menciona cinco conceptos esenciales, ¿no? Que son la empatía, comunicación, colaboración, resiliencia e inclusividad. Y quería saber, Ivonne, si en Latinoamérica coincides con tu experiencia en estas características que comenta Xavi en el libro, o si hay alguna diferencia, añadirías o eliminarías. Muy puntualmente contesto. Coincido en estos 5 atributos de los que habla. Me parece que los que han sido más analizados o quizá en los que se ha puesto mayor foco es en la parte de comunicación como una competencia importante, ¿no? Dentro de las mujeres y que marca una diferencia, y también el tema de la empatía. Las otras 3 que existen, la parte de la resolución y la resiliencia, sí me parece que hay que trabajarlas, existen, ahí están esas competencias, por supuesto, pero tratar de que haya un espacio, un entrenamiento formal e informal para que las mujeres precisamente revisan un poco este miedo a ver cómo ponerlas en práctica. Pero sí, naturalmente coincido, y coincido además que están ligadas al tema de las emociones de que hablaba Xavi, ¿no? Por supuesto, pero sí las naturales. Si acaso también lo que, ¿no? Y ahora sí, para cerrar esta idea, lo que creo importante decir es que son aspectos que no siempre están marcados en las evaluaciones profesionales de las colaboradoras y de los colaboradores. Y son esas mal llamadas soft skills que deberían de estar todo el tiempo ahí en un proceso de evaluación, ¿no? Porque para las mujeres se da como un tema de, ahí lo tienen, que ellas entiendan la mejor manera de poder utilizar. Y para que se puedan utilizar esas competencias necesita facilitarse un entrenamiento para que puedan ser. ¿Cuáles son las 2 en las que más se ha trabajado? Yo lo veo a nivel Latinoamérica, la parte de comunicación, la parte de... Manel. Bueno, en primer lugar, felicitaros, lo habéis hecho muy bien. Estamos muy contentos de poder aquí compartir con vosotros una reunión de tanto nivel. Antes, Óscar, en la presentación, nos ha hablado de la superrentabilidad, de la mejor rentabilidad que se da habitualmente en empresas en las que hay cargos directivos en manos de mujeres. Y preguntábamos un poco cómo es que esto ocurre, ¿no? Se acaba de hacer un estudio, y digo se acaba de hacer, no sé si tú hablabas de estudios no hace mucho, ¿no? En el que ha participado precisamente esta casa, EADA, y en el que aparecen una serie de vectores, del cual uno sobre todo me ha llamado especialmente la atención, y es la capacidad que tienen las mujeres directivas, no hace falta que sean de la alta dirección, sino que ocupan cargos en direcciones departamentales, de marketing, de diseño, de lo que sea, ¿verdad?, de percibir
la real necesidad del cliente. Es decir, de ser capaces de recibir una información que quizás no es visible, que forma parte de un intangible, de una capacidad intangible de percibir esa necesidad y transformando esta información a todo el proceso de la compañía, se consigue pues mejorar los diseños, mejorar los procesos, hacer el producto más rentable y de ahí viene, en cierta manera, que haya una mejor rentabilidad en el negocio. O sea, me parece un dato muy importante porque aquí sí que se aparece una virtud en fin, o una cualidad de la mujer y es estrictamente de la mujer. Los hombres normalmente no entramos tanto en el fondo del detalle. Es decir, aquí hay que vender más, pues estupendo, vamos a ver si vendemos más. Pero la mujer es capaz de percibir y decir, hombre, podemos hacer cosas que aparentemente no están sobre la mesa, pero que nos permitirán, de alguna manera, mejorar la oferta y, en consecuencia, mejorar los resultados. Lo dejo aquí. Pensamiento intuitivo, ¿no? Sí, sí, sí. Ese pensamiento intuitivo, también esa capacidad desde la perspectiva femenina de ese largo aliento y no del pensamiento cortoplacista, sino de entender cómo llegar a una solución que pueda ser permeable, que pueda pasar en el tiempo, que sea transversal en el tiempo y que pueda ser sostenible. Creo que algo importante en los modelos actuales es esa sostenibilidad, preguntar cómo le haces para que un modelo siga adelante, 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 y eso es algo que la mujer de alguna manera también tiene incluido. Hay algo, me voy a permitir comentar esto muy rápido, que me parece un contexto muy de América Latina, no está presente en la obra de Xavi, pero porque él nos habla más desde las competencias. Pero algo que sale muy marcado en América Latina y en México es los fenómenos externos que hacen que la movilidad de la mujer sea limitada, y ahorita lo conecto con la pregunta que hace que la movilidad de la mujer sea limitada. No solo es que la empresa de repente no se mueva mucho culturalmente, es que la mujer tiene otro tipo de cargas. En América Latina la mujer tiene una doble jornada muy extendida, trabaja mucho en la casa. Es la doble presencia, y la triple, cuando además de hijos tiene que cuidar pues suegros o padres. No remunerado. Entonces tiene que entrar al rol de cuidadora, tiene que entrar al rol de llegar a casa y ver temas. ¿Cómo lo conecto con el otro tema? Algo que sí hemos analizado acá es cómo esta mente que tiene que ser tan resolutiva, que tiene que atender rápido a varios temas, que tiene que hacer lo mejor posible con lo que tiene y con lo que puede en el momento, da lugar a este tipo de atributos, de un pensamiento como mucho más intuitivo, cuidando, haciendo, porque pareciera que estos dobles, triples roles que tiene que cumplir y que además los tiene que cumplir a la perfección, porque así lo dicta cultural y socialmente, ¿no? El contexto, pues termina desarrollando este tipo de características de las que hemos estado hablando. Ahí el fenómeno externo de cómo la sociedad te ayuda, ¿no? Hace que en las mujeres se despierte un poco más este atributo que seguramente está en los hombres también. O cuanto menos subyacente, ¿no? Cuanto menos, ahí claro, está, exactamente. Y eso me parece un contexto muy de América Latina. Hay que sumar otras cosas, tiempos de traslado. Por ejemplo, en México hablamos de un tiempo de traslado promedio al trabajo de 1 hora 30 minutos a 2 horas. Dependiendo de dónde vas a trabajar, tienes que ir teniendo un pensamiento resolutivo en trayectos, en lo que tienes que resolver en muchas cosas. De alguna manera, cuando te mueves por Europa, ya no digamos por el mundo, evidentemente América Latina hay un denominador común que es el machismo, y esto es una situación ineludible, ¿no? O sea, nadie se atrevería en su sano juicio de negarlo esto, ¿no? Pero claro, cuando a mí me pasa, doy conferencias por diferentes países del mundo, ostras, cuando te das cuenta el concepto de igualdad es muy diferente. No. Aquí, en el mejor de los casos, un hombre
concienciado y acordaros que os he dicho cuando hemos empezado esta sesión, cortar las colas, ¿no?, de la campana de Gauss, quedaros con la parte truncal. La media sensibilizada, ¿cuántas veces hemos oído? Yo a mis amigos, cariño, ya te ayudo. ¿Qué coño te ayudo, no? Las cosas tendrían que ser repartidas al 50%. Eso es un tema de valores, es un tema educacional. Los países nórdicos no conciben no ir al 50%. ¿Sí? Por lo tanto, cuidado, cuidado, que hay un factor evidentemente cultural detrás que evidentemente no actúa a favor, es una variable limitante, pero no por ello tenemos que sucumbir a ella, tenemos que cambiar esto. ¿Sí? Cuidado con las nuevas generaciones porque me preocupa. Estamos aquí hablando de liderazgo y de liderazgo en femenino, pero cuidado con las nuevas generaciones que vienen, porque si oímos cuanto menos la música que oyen, pues es francamente vejatoria, y hasta aquí lo dejo aquí, ¿no? Tengo a mi hija por aquí, o sea que tendré problemas familiares. Pero evidentemente no le dan importancia. Es que cuando lo hablo con ella no le dan importancia. Bueno, pues es simplemente una letra. Sí, pero esa letra va calando en la sociedad. Cuidado con el proceso de involución porque todo lo que estamos hablando aquí y trabajando, no vamos a demonizar a nadie, pero igual, mirémoslo desde la perspectiva holística, igual en un corto espacio de tiempo todo lo que estamos sembrando se nos va atrás. A mí me gustaría darle la palabra a Jaume Agur, para mí, uno de los 10 expertos mundiales en felicidad en el trabajo. Él fue el antiguo director general de InfoJobs y para mí es un referente en integración, en mujer, en igualdad y en felicidad. Evidentemente, la felicidad en el trabajo no la concibo si no es desde la igualdad o desde, mejor dicho, la equidad. ¿Vale? Me gustaría que nos hicieses ahí una reflexión al respecto, ¿no?, de lo que hemos dicho desde tu óptica holística, porque evidentemente estar en una multinacional como InfoJobs, que es un referente en el mundo, pues te da una perspectiva eso, multipaís que de alguna manera puede complementar muy bien lo que nosotros hemos intentado explicar al auditorio. Pues muchas gracias, Xavi. Me ha encantado lo que habéis puesto sobre la mesa hoy. Yo, más que reflexionar, quería haceros una pregunta muy, muy fácil. Y es, si queremos empezar una transformación, ¿por dónde empezamos? ¿Cuál es el primer paso? Para mí es muy fácil, la toma de conciencia. Si no hay conciencia, no hay transformación. No. Si no hay conciencia, te quedas en la zona de confort, pierdes el leitmotiv para moverte. Por lo tanto, repito, antes he dicho que para mí era un tema educacional, ¿no? Lo primero que tenemos que, si vamos contra la educación de este queridísimo país o de los países iberoamericanos, la toma de conciencia te diría que es como una depresión. Lo primero para curarte es tener conciencia de que tienes la depresión. Si no, tirarás pelotas fuera y evidentemente no trazarás el camino. La palabra conciencia es el principio de todo movimiento, ¿no? La cuestión es, ¿cómo la despertamos? Estamos viviendo tiempos convulsos, tiempos difíciles, donde los políticos, las grandes economías se mueven por la violencia. Eso puede ser una oportunidad para hacer un cambio, ¿no? Tú decías antes, ¿no? Cómo en el COVID, a través de una situación crítica, emergen cosas ocultas que no se ven. Por tanto, ahora estamos empezando otra etapa que podemos llegar a esas situaciones oscuras, ¿no?, donde habrá dificultades, pero pueden emerger nuevas situaciones, nuevos cambios, ¿no? O puede ser todo lo contrario, puede ser un momento de involución que nos lleve a un retroceso de todo lo que se ha avanzado, ¿no? Entonces, en estos momentos, ¿cómo despertamos esa conciencia organizacional? ¿Cómo ayudamos a darnos cuenta de que las cosas se pueden hacer de otro modo? A ver. Esto es la pregunta del millón de Por dólares. esto nos quedamos hasta mañana aquí. Me gustaría contestar a través de una respuesta o comentario que me dio alguna vez una mujer, una directora con la que estaba platicando. Y entonces ella me decía, Ivonne, estoy tratando de cambiar la mentalidad en la empresa. Quiero que atiendan
las nuevas normativas que pide el gobierno mexicano en cuanto a cuidar la salud mental, reducción de jornada de trabajo, más días de vacaciones, etcétera. Pero no veo cómo lograrlo, ya les expliqué y entonces ella me dijo, ¿sabes qué voy a hacer? Suena muy básico, pero les voy a meter miedo. Les voy a decir que la multa les sale en tanto. A veces para estas cosas hay que imaginarnos qué pasaría si no hacemos ese cambio de conciencia. ¿Qué perdemos? ¿Qué se nos va de las manos que pudiera orientarnos hacia la productividad, hacia un mejor ambiente de trabajo? ¿Qué pasa si no lo hacemos? No es que tengamos que vivir como organizaciones o como seres humanos con un temor, pero sí me parece que no despertar la conciencia, no sacudirnos, tiene consecuencias. Y las más evidentes ahí están. Personas más agotadas, incremento en la siniestralidad, aumento en presentismo, aumento en absentismo, aumento en rotación. Es decir, los focos rojos parece que ahí están, pero empresarialmente necesitamos conectarnos con ellos. De nada nos sirve que simplemente digamos, tengo una campaña para que en la empresa sean felices, si no tengo conectado esto con un indicador de rotación o de siniestralidad en la empresa y me doy cuenta que el querer hacer las cosas de la misma manera no me va a dar un resultado diferente. No voy a tener un ingreso diferencial, no voy a tener a gente más comprometida. ¿Eso qué te requiere? Pues estas competencias de las que habla Xavi. Hay que escuchar mejor, hay que escuchar asertivamente, hay que comunicarse, hay que dar una retroalimentación, hay que saber recibir una retroalimentación porque estamos en un ambiente de negocios donde solo uno habla y el otro no escucha o viceversa. Entonces, eso es bien importante. Y yo para cerrar diría, también creo que esa conciencia sí empieza en nuestros hogares, sí empieza en las escuelas, sí empieza en que inclusive los propios directores y las directoras hagan un value de sus skills, de lo que tienen y de lo que hace falta para llegar a un nuevo punto. Hay que hacerse un portafolios diferentes hoy de competencias emocionales, humanas, para entender que la inteligencia artificial no nos va a salvar. No, por más que yo programe un prompt para decirle ¿cómo le hago para que mi compañía sea feliz, para que la gente sea feliz aquí? Bueno, eso la inteligencia artificial nos va a dar un par de ideas. Si yo como director o directora no me siento, me miro el ombligo y digo, a ver, estoy perdiendo a tantas personas, el talento femenino se me está yendo, los jóvenes se me están yendo porque soy incapaz de darle la oportunidad de que gestione un cambio. Bueno, si eso no lo alcanzo a ver, seguiré perdiendo. Totalmente de acuerdo. Yo apuntaría gestión desde la conciencia, gestión desde los valores y, evidentemente, gestión desde las escuelas. Es un tema educacional. Por lo tanto, la adaptación al cambio, evidentemente, ha sido la clave del éxito de la supervivencia de las especies. Por tanto, en este momento, más que nunca, gestión por valores. Está muy bien la gestión por competencias, pero gestión por valores. De hecho, y tú eres parte del éxito del proyecto, tú sabes que yo antes fichaba por conocimientos y por habilidades, hoy estoy fichando, antes que nada, antes de cuestionarme conocimientos o habilidades, por alineación de valores con la organización. Si no están alineados los valores de la persona con los de la organización, como se dice en catalán, no fotrem negoci. No haremos negocio, señores. A partir de aquí, si hay alineación con los valores de la educación, con los valores de la organización, me cuestiono conocimientos y habilidades, pero simplemente me los cuestiono. Prefiero sacrificar conocimientos y habilidades, evidentemente, por actitud. Si no tiene los conocimientos, pero está alineado con los valores, no tiene habilidades, pero tiene actitud, oiga, es cuestión de tiempo. Si hay alineación de valores y hay actitud, es cuestión de tiempo que tenga o que consiga consolidar conocimientos y habilidades. Si no, haré una inversión en la persona, invertiré en sus conocimientos o sus habilidades, pero no será una inversión, será un gasto, porque saldrá por la puerta. Por tanto, a tu pregunta,
Yo gestionaría desde la conciencia y desde los valores. Y evidentemente a nuestro queridísimo gobierno, del cual yo estoy resignado, derechas, izquierdas, la misma porquería habrá, lo tengo clarísimo. Es un tema educacional. ¿Sí? Cuando tú no gestionas estos temas importantes para la sociedad, para las empresas, y vives en una escuela que está de espalda a las empresas, pues tenemos un problema. Simplemente hay que mirar por el mundo y ver qué están haciendo los países que realmente les funciona el engagement del trabajador. Y a partir de aquí es la gestión por valores. Esos valores educacionales se trabajan en la escuela. ¿Sí? Evidentemente, sin un plan de estudios, desde que son pequeños los chavales, no se trabaja, difícilmente llegaremos a resultados finales. No sé si con esto contesto tu pregunta. Había un par de preguntas. Vamos un poco justos de tiempo, dejamos 3 preguntas y cerramos porque vamos enganchados de tiempo. Le acerco el micro, si no le importa. Que si no, no. Pasarle la palabra. Hola, gracias. A ver, me parece muy sugerente el desafío que proponéis, pero por algo muy importante que igual Oscar, no te quería reír. tiene que ver con el cómo. Y es Oscar, no te reí. aquí lo que habéis creado es un espacio de ¿Por qué estamos hablando? Yo creo que es el siglo XXI es de la convivencia. ¿O no será? Será el siglo del resultado. Trabajando en el resultado del siglo XX y las empresas del siglo XX orientadas a la competitividad, al resultado, al dígito, y que toda la convivencia al final acaba resumida por un número final de rentabilidad o de vida. Y ahora estamos asistiendo precisamente a la dicotomía entre el resultado y convivencia. Entonces, o aprendemos a convivir y conversar, esto no funciona. ¿Qué nos está diciendo la gente joven? La gente joven nos está diciendo, queremos convivir bien, queremos estar bien en la empresa. Conciliación no es conciliación, es vivir a gusto. Tiene que ver lo femenino. Muy cortito. Es decir, la biología nos enseña que en todos los mamíferos, el organizador social siempre es la hembra. Y nos organiza la manada de elefantes, que nos ocupa de dónde vamos a comer, y qué comen los leones. Siempre son el niño. Es decir, la hembra está mejor dotada genéticamente, y habría para hablar mucho, ¿no? Para gestionar el grupo y la comunidad. Mucho mejor que el macho. Evidente. Entonces, bueno. Una cosa, porque lo del online dicen que no escucha mucho el micro, es que está aquí delante. Pues venga aquí y hable por esta bocina, claro. No, lo que habéis ya está. Hay más gente que Sí, Mari Carmen, salte para acá. O sea, en contestación a su pregunta, nuestro compañero aquí decía que la mujer siempre ha destilado ese ser el aglutinador de la manada, ¿no? Ese motor dinamizador de los cambios, ¿no? A la hora de la verdad, pues tiene usted toda la razón. Lo que sí que es verdad de que el gestionar esto en femenino era desde las emociones. Y evidentemente, antes lo hemos dicho, la mujer a nuestro entender, vaya, usted también te subas al carro de esta afirmación, es mucho más emocional que el hombre. Por lo tanto, si queremos esos ansiados resultados o queremos tener empresas con valores, evidentemente esa amalgama integradora de la emoción, pues no podemos prescindir de la mujer. Teniendo en cuenta que los dos sexos, repito, antes lo he dicho, no son antagónicos, son complementarios. Por lo tanto, en definitiva, es riqueza. Y no podemos renunciar a la riqueza, y menos con la que está cayendo. Pero me sumo a esa premisa, porque aquí está el micro adelantito, también nos pueden escuchar mejor, de el momento de la conversación. En el caso de la medición que yo realizo, tenemos 5 años en donde el indicador que no se mueve es la comunicación entre una parte de la empresa y otra parte de la empresa. Este es el indicador en el que más está reprobado América Latina, al menos en términos de no conversamos, por tanto,
no, esa época de resultados llegó, porque no solo es importante llegar al punto, es cómo llegamos a ese punto. Coincido contigo en el tema de la conversación. Perdona, una cosita solo. Y resumir como conclusión el resultado de la conversación, de la convivencia, en un dígito económico, es un reduccionismo que nos ha llevado a donde estamos. Totalmente de acuerdo. Totalmente. Estamos totalmente alineados. Teníamos otra pregunta. Adelante. El micro es ese. No es pregunta lo que yo voy a hacer. Ante todo, buenas tardes a todo el auditorio presencial y al auditorio online que tenemos. Voy a responder lo que decía Javier en su intervención sobre el Hotel Nacional de Cuba, que decía, si ella quiere, puede dar fe de ello. Bueno, ante todo voy a decir que para mí como cubana o para nosotros como cubanos, es un enorme orgullo que dentro de este libro, que tiene 104 páginas, aparezca una referencia de una empresa de una isla tan pequeñita. Y no voy a hacer extensa mi intervención porque realmente voy a aplicar una máxima. En la tumba de los poetas no deben hablar los oradores. Y no digo esto porque Javier sea hombre y yo mujer, sino porque Javier sabe más del Hotel Nacional de Cuba que yo, que fui durante muchos años profesora del sistema de formación profesional para el turismo en Cuba, que es el sistema que se ocupa de la preparación de los directivos y del capital humano del sector del turismo. Pero él, por supuesto, sabe más de ese tema. Yo solo voy a responder o dar fe de su intervención haciendo alusión al título del libro. El libro dice, Liderazgo en Femenino. Esto no va de género ni de sexo, va de talento y emociones. Porque quien está liderando el Hotel Nacional de Cuba es un hombre. Es un hombre que con talento, porque es una persona muy talentosa, gestiona desde las emociones y ha logrado, y voy a hacer un símil aquí un poquito, ha logrado tener un equipo de mujeres que son unas leonas, ¿sí o no? Ahora le digo a él que dé fe de lo que estoy hablando, que llevan el liderazgo desde ese punto de vista, igual que él, desde las emociones, desde el compromiso, desde la implicación. Dentro de un país que en este momento está viviendo un momento muy difícil en la vida, muy difícil, y que realmente lo están llevando a cabo. Y él se ha ganado el prestigio, el cariño de todo el equipo que está dirigiendo, hombres y mujeres, pero con ese enfoque como lo dice este libro. Así que realmente doy fe de lo que él dice porque así es. Muchas gracias. Gracias a todos. No has conseguido que me emocione, María. Sí. Has perdido ya el norte. Xavi, dona pas. Sí, me comentaban desde el online que les gustaría también hacer alguna pregunta. Yo os animo a todos los que estáis en el online, si tenéis alguna pregunta, pues nos gustaría que también participaseis. Y creo que aquí podemos hacer Xavi, una- yo quiero preguntar algo. Hola, ¿nos escuchan? Sí, Sí, perfectamente. Que yo quiero preguntar algo. Liderando en femenino, ¿cómo puede manejar, bueno, una mujer o un hombre desde la perspectiva de liderar en femenino la presión y también el conflicto sin perder su autenticidad? Tú, yo, dispara. Dale. Sí, vamos a ver, la presión evidentemente se gestiona pues desde técnicas, ¿sí? Porque hay diferentes tipos de presión. Una, la que yo me autoejerzo y otra, la que me ejerce el entorno. Puede ser derivado de una causa exógena o endógena. Evidentemente, cuando antes hablaba del modelo de Nubank, de Teresa Junqueira, ostras, preparaba a las mujeres, entre otras cosas, a aguantar presión, a aguantar críticas, no siempre constructivas, y evidentemente eso supone no ponerte una coraza, no ser menos sensible, por tanto, que me resbale todo, y no, se trata a saber tomar distancia de los problemas o de las agresiones
para tener una perspectiva global, es decir, efecto Polaroid, una máquina Polaroid. ¿Os acordáis de las máquinas Polaroid, esas que nos sacaban la fotito por debajo? Tenían una cualidad muy buena, que era el desenfoque para volver a enfocar. Primero enfocaban, desenfocaba y volvía a enfocar, ¿no? Evidentemente, ese efecto Polaroid es importantísimo para hombres o mujeres. Esto no va de sexo. Sí que es verdad que si tenemos inseguridades, pues evidentemente eso nos generará más presión si cabe, ¿sí? Pero repito, hombres o mujeres, el efecto Polaroid es importante saberlo conjugar. Y evidentemente la técnica de aprendizaje pues también te da una capacidad de resiliencia, nunca mejor dicho, ¿vale? A esa presión. Yo agregaría muy rápido, y gracias por esa pregunta, Francia, que es bien importante también, Xavi decía, es un tema de técnica y no perdamos que esa técnica puede ser desarrollada en la individual. A veces esto sí es un pensamiento de repente muy de América Latina, es ¿qué va a hacer la empresa para que yo me pueda colocar mejor y me convierta en una mujer líder? Y sí tengo que decir que ahí las mujeres necesitamos también entender cómo entrenarnos, cómo negociar, cómo saber inclusive la posibilidad de crecimiento en una empresa y si no es ahí, moverte a otro lugar. Por complejo que esto suene, la posibilidad de actuar y la posibilidad de decisión no depende meramente de que la empresa te lo dé. Es algo en donde uno tiene que tener un proceso de formación, de reentrenamiento continuo para poder salir adelante de los problemas, ¿no? Y creo que ya por aquí nos están haciendo... A mí me gustaría matizar que me da muy buen resultado, Francia, que ese proceso de entrenamiento lo den otras líderes que ya han pasado por esto. Por lo tanto, ese mimetismo, ese de mí para ti por ser tú, me da muy buen resultado porque no te lo da una persona que no ha vivido la realidad de tu empresa, sino otras líderes que han pasado anteriormente por la misma realidad en el mismo entorno, es decir, en la propia empresa. Por tanto, hay organizaciones que capacitan al nuevo talento desde el momento cero para aguantar, ¿no?, esa resiliencia desde la experiencia previa adquirida en el seno de la propia empresa. Y eso da un resultado brutal. Óscar, gracias, Francia. Óscar, ¿me querías intervenir tú y vas a decir algo? No. Ya estamos sobre tiempo y bueno, pues muchas reflexiones. Yo rápidamente me quedo con una. Creo que cuando por muchos siglos se ha liderado desde la verticalidad, la imposición, la autocracia, pues creo que hay un paradigma ahí detrás que es que somos poseedores de la verdad y no nos equivocamos. Yo creo que ese es el gran paso y el cambio de paradigma que está cambiando hoy en día. Sí, porque esta cuestión de preguntar, indagar, integrar, incluir, tocar base con otras personas a través de entrevistas, grupos focales, hacerlos parte de la decisión a los grupos de trabajo, creo que eso también tiene que ver con liderar en femenino y darnos cuenta desde la honestidad, pues que no somos poseedores de la verdad. Sí, que el cerebro colectivo es mucho más fuerte que un liderazgo unipersonal que aparentemente pues es muy potente. Entonces, me parece que esta cuestión que hemos conversado el día de hoy ampliamente es muy importante. Yo les puedo decir que en América Latina continuamos pues todavía picando piedra, ¿verdad? Estamos en la brega porque hay organizaciones, por ejemplo, que van a implementar un ERP y todavía creen los líderes que no es necesario consultar con los equipos, con las personas, con los usuarios. Hay empresas que van a automatizar algún proceso mediante un software inclinado, por ejemplo, y todavía consideran que no es imprescindible preguntarle a la gente. Entonces, hay empresas que van a hacer cambios de procesos o van a tener nuevas políticas de trabajo y todavía piensan que esto puede ser, como decimos acá, a rajatabla, sin preguntar, ¿sí? Sin tocar base.
Y me parece que liderar en femenino trae toda esta potencialidad de hacer las cosas mejores pensando no a corto plazo, sino en esos cambios sostenibles de los que hemos estado hablando el día de hoy. Gracias, Óscar, por tu intervención. Me comenta Alex que tenemos que cortar porque vamos excedidos de tiempo y, por tanto, le cedo la palabra. Vale, no. Yo lo que quiero es hacer un resumen de los puntos más importantes que hoy se ha hablado aquí, para que tengamos también constancia a la hora de la grabación que se está haciendo, ¿no? Hemos hablado de comunicación efectiva y escucha activa. Son herramientas de trabajo cotidiano, se decía. El valor de la empatía como clave esencial para generar un liderazgo exitoso. Incorporar resiliencia y la adaptación constante a los entornos de cambio que vamos a tener que afrontar. Casos de éxito que inspiran a una transformación organizacional realmente poderosa. En el libro se habla del modelo Nubank, IKEA, Europreven, entre otros. El liderazgo en femenino genera impactos positivos en distintas industrias, generando cambios tangibles y promoviendo culturas empresariales más humanas, equitativas y exitosas. La comunicación efectiva y la escucha activa son herramientas indispensables del trabajo cotidiano. Se ha hablado de la desalineación generacional, siendo hoy día la brecha cada vez mayor. Se ha hablado de la campana de Gauss, roles al 50%. ¿Cierto o ciencia ficción? Gestión desde las escuelas es un tema educacional. Escuelas, universidades y empresas se dan la espalda. No se habla. Entonces, antes de dar la palabra a Uriel para que cierre el acto, quiero hacer un comunicado a todos los que estáis aquí. Hemos traído unos impresos porque el que quiera seguir participando de nuestras charlas, nuestros actos, nuestras ponencias, hay un documento aquí, el que quiera, que pone sus nombres, lo firma por el tema de la protección de datos. Entonces, al final, el que quiera, venga aquí y que rellene este documento para que nosotros nos podamos dirigir a vosotros cuando hagamos algún acto de estos del instituto. Y ahora, si os parece, daremos la palabra a Uriel desde México para que cierre el acto. Uriel, cuando quieras. Gracias, Alexander. Gracias, Xavi. Gracias, Ivonne. Han puesto la vara muy alta para las siguientes webinars. Felicidades por compartirnos todo este conocimiento basado en investigaciones profundas, lo cual las organizaciones deben estar muy satisfechos con ello. Recordarles brevemente a todos los que nos escuchan, a todos los que están en el escenario físico, que vendrán en los siguientes meses otros webinars, otras charlas. Dos de ellas son cambio organizacional aplicado y formación de líderes conscientes, entre otras más que tendremos a lo largo de 2026. Así es que, por favor, intégrense, sean parte de estas iniciativas y de estos ejercicios. E invitarlos finalmente a que se sumen a nuestras redes sociales. En Facebook nos pueden encontrar como ido.org y también en nuestra página web, en nuestro sitio, que es ido.org.net. Sean parte de este movimiento y de esta necesidad, como lo vimos, de cambiar a las organizaciones a través de este entendimiento, de esta escucha y de este intercambio de ideas. Así es que, sin más, porque el tiempo es el principal enemigo siempre cuando tenemos conversaciones tan excelentes como esta, nos despedimos agradeciéndoles a cada uno de ustedes y una vez más gracias Xavi y Ivonne por esta excelente ponencia. Saludos a ambos. Gracias a vosotros.